El último grupo de biomoléculas que vamos a considerar es el de los ácidos nucleicos. En primer lugar, vamos a conocer cómo son sus componentes fundamentales, que son los nucleótidos, que actuarían como monómeros. Estas sustancias están formadas a su vez por los siguientes componentes. En primer lugar, una pentosa, que es un azúcar de 5 átomos de carbono, concretamente son aldopentosas, que puede ser o la ribosa, que sería esta de aquí, o un derivado suyo que sería la 2-desoxirribosa, en la cual vemos como en el carbono 2 tenemos un hidrógeno en vez de un hidroxilo. El otro componente serían las bases nitrogenadas. Se llaman así porque en primer lugar tienen carácter alcalino, de ahí viene el nombre de base, y además, como podemos ver, tienen nitrógeno en su estructura química, en su composición, de ahí viene el nombre de bases nitrogenadas. Vemos dos grandes grupos, las bases púricas y las bases pirimidínicas. Las bases púricas son la adenina y la guanina y derivan de la purina, que como podemos ver tienen dos ciclos, un hexágono y un pentágono. Las bases pirimidínicas son la citosina, la timina y el uracilo y derivan de la pirimidina, que en este caso solamente tienen un ciclo de tipo hexagonal. Podemos ver que lo que diferencian entre las diferentes bases son los diferentes sustituyentes que tienen que tiene su estructura básica, púrica o pirimidínica. Es importante hacer la consideración siguiente. Vemos la numeración oficial por convenio, que sería este de aquí. Y va del 1 al 6 en las más pequeñas, las pirimidínicas, y va del 1 al 9 en el caso de las púricas, y además el orden en que se está viendo aquí. Como existen estos números en las bases, se van a dar los números también a las pentosas, pero en este caso se van a indicar con un 1', un 2', 3', 4' y 5' para evitar confusiones. El último componente sería el grupo fosfato, que son los derivados ionizados del ácido ortofosfórico. Estos componentes se van a unir de la siguiente manera. La pentosa se va a unir a la base nitrogenada a través de un enlace N-glucosídico, formando lo que se denomina nucleósido. Este enlace N-glucosídico se va a establecer entre el carbono 1' de la pentosa y el carbono 1 o 9 de la base. En el caso de las bases púricas será el 9, que es este de aquí. Y el caso de las pirimidínicas será el 1, que es este de aquí. Entonces, se puede comprobar cómo el carbono 1', que es este de aquí, tiene un grupo de hidroxilo. Tenemos tanto en la ribosa como en la desoxirribosa tiene un grupo de hidroxilo. Y podemos ver que tanto el carbono 9 como el 1 tienen un nitrógeno y un hidrógeno unido. Entonces, se va a establecer entre dos hidroxilos y se va a formar el enlace N-glucosídico, que es hidrolizable. Esto significa que el OH de la pentosa y el hidrógeno de la base van a formar el agua que se desprende. Y, por lo tanto, el carbono y el nitrógeno se van a unir directamente en este enlace. Por tanto, hidrolizable en el sentido de que genera una molécula de agua al formarse y que para romperse necesita el concurso de esa misma molécula de agua. Bien, el nombre de los nucleósidos va a ser genéricamente el siguiente. Es el nombre de la base nitrogenada más los sufijos osina o idina dependiendo. Si además la pentosa es la desoxirribosa, se añade el prefijo desoxi. Así, habría unos 10 distintos que serían los siguientes. La
adenosina, si es ribosa y adenina, la guanosina, si es ribosa y guanina, la citidina, si es ribosa y citosina, la timidina, ribosa y timina, y la uridina, ribosa y uracilo. Si fuese la desoxirribosa, pues tendríamos la desoxiadenosina, la desoxiguanosina, la desoxicitidina, la desoxitimidina y la desoxiuridina. Ese sería el nombre, en definitiva, de los 10 nucleósidos que se pueden establecer. Si a esos nucleósidos les añadimos 1, 2 o 3 grupos fosfato, donde unidos al hidroxilo del carbono 5' de la pentosa, vemos que aquí tenemos 1H que se une a un hidrógeno del grupo fosfato. Se produce un enlace de tipo éster, que además también es hidrolizable en el sentido de que el hidroxilo del carbono 5' y el hidrógeno del grupo fosfato van a formar la molécula de agua que se desprende y por lo tanto se establece la unión. Luego se pueden añadir otros grupos de fosfatos a este oxígeno y se pueden añadir hasta 3, de tal modo que vamos a tener nucleótidos mono, di o trifosfato. Además, vamos a tener también ribonucleótidos, si es ribosa, o desoxirribonucleótidos, si van a tener desoxirribosa. Por lo tanto, si veíamos que había 5 nucleósidos distintos y 5 ribonucleósidos distintos, vamos a tener 5 por 3, porque puede ser mono, di o trifosfato, ribonucleótidos distintos, y 5 por 3, 15 desoxirribonucleótidos distintos. Además se van a nombrar con el nombre del nucleósido sin A y los nombres mono, di o trifosfato. Por ejemplo, con la adenosina vamos a tener los adenosin monofosfato, adenosin difosfato y adenosin trifosfato. Con la guanosina tendremos los guanosin monofosfato, guanosin trifosfato y guanosin difosfato y trifosfato. Y así sucesivamente, con cada uno de los 5 ribonucleósidos tendremos los 15 ribonucleótidos, sean mono, di o trifosfato. Y con los desoxirribonucleótidos también vamos a hacer lo mismo. Quiero decir, por ejemplo, tenemos a partir de la desoxicitidina, podemos tener la desoxicitidin monofosfato, desoxicitidin difosfato y desoxicitidin trifosfato. Con todas estas combinaciones podemos formar hasta 30 nucleótidos distintos, 15 ribonucleótidos y 15 desoxirribonucleótidos. Los ácidos nucleicos van a surgir por la unión de muchos nucleótidos entre sí. Serían los polinucleótidos, que es la unión de muchos de estos ribo o desoxirribonucleótidos, del orden de no miles, sino millones o incluso a veces miles de millones de ellos. La unión entre los nucleótidos va a ser mediante un enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster va a consistir en lo siguiente: la unión entre nucleótidos monofosfatos a través de un grupo fosfato. Por ejemplo, aquí tenemos la adenina unida a una ribosa y aquí tenemos el grupo fosfato. Esto sería una adenosin monofosfato. Y aquí tenemos un uridín monofosfato también. Tenemos aquí la uridina unido por enlace N-glucosídico a la ribosa y la ribosa unido aquí por enlace de tipo éster al grupo fosfato. Pues bien, el enlace fosfodiéster se va a establecer entre el carbono 5' de un nucleótido, que sería este de aquí, y el carbono 3' del otro a través de un grupo fosfato. Queremos decir que aquí hay un enlace tipo éster
como ya existe en los nucleótidos, como he visto antes, es decir, entre un hidroxilo del carbono 5' y un hidrógeno del grupo fosfato, pero aquí vemos que entre este hidrógeno del grupo fosfato se va a unir a este hidroxilo para formar el agua que se va a desprender y se forma otro enlace de tipo éster. Por lo tanto, entre un nucleótido y el siguiente hay 1 y 2 enlaces éster a través de un grupo fosfato. Por eso se denomina enlace fosfodiéster. Y en cada enlace fosfodiéster que se establezca para formar dos nucleótidos se desprenderán dos moléculas de agua porque se forman dos tipos de enlaces hidrolizables, ¿de acuerdo? De este modo que se establece una unión entre estos dos nucleótidos y el siguiente nucleótido pues habría que establecer otro enlace fosfodiéster, fosfo por el grupo fosfato y un éster y otro éster, y así se puede unir del orden de miles, millones o incluso de miles de millones. Los dos ácidos nucleicos que vamos a definir son el ADN y el ARN. Van a estar formados por estas grandes cadenas de polinucleótidos. Además, son dos moléculas que son relativamente poco diferentes desde el punto de vista químico, pero sin embargo, biológicamente tienen una gran diferencia.